Forzada a cambiar de escuela debido a las circunstancias de su familia, una chica negra de 16 años debe aprender a navegar un nuevo entorno. En una clase de matemáticas, perdida en lo único que realmente la cautiva, los números y las ecuaciones, de repente es traída de vuelta a la realidad cuando su maestro menciona su nombre. La obliga a acercarse a la pizarra, desafiándola con un problema muy por encima del nivel de cualquier estudiante de su edad. Abajo, algunos estudiantes observan con diversión, otros con indiferencia, esperando que tropiece. Pero lo que no saben es que la chica que está en la pizarra no es solo una estudiante ordinaria, es una prodigio de las matemáticas oculta. Los pasillos de Lincoln High olían a libros de texto viejos y limpiador de pisos barato, un marcado contraste con los corredores impecables y pulidos de su antigua escuela. Sarah Williams entró sin ser notada, pero sintió cada juicio no dicho presionando sobre ella. No quería transferirse. No quería dejar atrás el único lugar donde había aprendido a sobrevivir, a navegar las expectativas silenciosas, las reglas no dichas. Pero cuando su mamá fue trasladada a un nuevo hospital al otro lado de la ciudad, no tuvo opción. Lincoln High estaba más cerca, más diversa. Como le había dicho su madre, como si eso de alguna manera hiciera las cosas más fáciles. No fue así. Desde el momento en que entró a su primera clase, lo sintió. Las miradas de los estudiantes que ya habían formado sus grupos, la forma en que los profesores apenas levantaban la vista cuando leyeron su nombre de la lista, la manera en que los asientos ya estaban ocupados antes de que ella tuviera la oportunidad de elegir uno. Durante el almuerzo encontró una mesa vacía cerca de la parte posterior de la cafetería. Nadie la invitó a sentarse con ellos. Nadie siquiera reconoció que existía. No era nueva en ser pasada por alto. Pero aquí, en Lincoln High, no se trataba solo de no ser vista. Se trataba de ser una outsider. La campana final sonó a través de los pasillos de Lincoln High, señalando el fin de otro día escolar. Los estudiantes inundaron los corredores, riendo, metiendo libros en sus mochilas, haciendo planes para el fin de semana. Pero para Sarah Williams, la escuela no terminaba aquí. Su día apenas iba a la mitad. Se deslizó entre la multitud sin ser notada, manteniendo la cabeza agachada mientras se movía hacia la salida. Pasar desapercibida era una habilidad que había perfeccionado. Si los profesores no te notaban, no esperaban mucho de ti. Si los estudiantes no te notaban, no hacían preguntas que no pudieras responder. Era más fácil así. Afuera, el aire era espeso con el aroma de pasto recién cortado y los gases de escape de los autobuses alineados a lo largo de la acera. La mayoría de los chicos podían ir a casa ahora, relajarse, desestresarse, tal vez incluso quejarse de lo agotadora que es la escuela. Sarah no tenía ese lujo. Su turno en el diner de Gus comenzaba en 20 minutos. El camino hacia el pequeño restaurante familiar le era familiar. Un recorrido directo por aceras agrietadas y tiendas de conveniencia con letreros de neón titilantes. Los edificios en esta parte de la ciudad se veían cansados, como si el tiempo los hubiera abandonado, al igual que las personas que vivían en ellos. Se ató el delantal en el momento en que entró. El choque de los platos y el bajo murmullo de la conversación la saludaron como un viejo amigo. La señora Patel, la propietaria, apenas levantó la vista del registrador. «Llegaste tarde». «Por 2 minutos», murmuró Sarah, metiendo su mochila en una casilla. «Aún así no llegaste tarde», replicó la señora Patel, pero no había verdadero veneno en sus palabras. El turno pasó en un borrón de platos sonando, recargas apresuradas y clientes cansados con historias en sus ojos. Sarah trabajó sin quejarse, sin pausa, su cuerpo moviéndose en piloto automático mientras su mente repasaba las lecciones del día. Los números, las fórmulas, las ecuaciones. Las atravesaba como si fueran un rompecabezas, reorganizándolas en su cabeza mientras limpiaba mesas. Para cuando la afluencia de la cena disminuyó, su descanso de 10 minutos había llegado finalmente. Sarah se deslizó en el estrecho armario de suministros en la parte trasera del diner. Sacó un cuaderno viejo de su mochila y comenzó a escribir. Así es como se mantenía al día. No tenía tutores. No había ayuda extra.
No había cursos en línea elegantes. Solo momentos robados como estos, donde podía garabatear notas a la tenue luz de una bombilla parpadeante, revisando todo antes de que se desvaneciera. Cuando su turno terminó, el mundo afuera se había oscurecido. Las calles estaban más tranquilas ahora, con un coche ocasional pasando, sus faros barriendo sobre aceras vacías. Pero aún no iba a casa. Quedaba una lección más por asistir. Los pies de Sara la llevaron por toda la ciudad, pasando por los vecindarios donde las casas no se desmoronaban por los bordes, pasando por las escuelas donde los niños no tenían que pelear por atención. Sabía exactamente a dónde iba. Sara se movió por los pasillos de la pequeña y tenue biblioteca de Lincoln High, pasando sus dedos por los lomos gastados de los libros de texto, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarla a prepararse para el examen. La biblioteca se había convertido en un segundo hogar para ella, un refugio silencioso donde nadie esperaba que hablara, donde podía desaparecer en páginas llenas de números y teorías que tenían mucho más sentido que las personas. Sacó un libro de cálculo avanzado, hojeando las densas páginas, escaneando las ecuaciones, ya trabajándolas en su cabeza. Apenas notó los pasos acercándose hasta que una voz aguda cortó el silencio. ¿En serio? Los hombros de Sara se tensaron antes de que mirara hacia arriba. Mónica Wells, alta, con confianza sin esfuerzo, vestida de tal manera que dejaba claro que nunca se preocupaba por cosas como la ropa de segunda mano o los libros de texto de la biblioteca. Dos de sus amigas estaban a su lado, intercambiando miradas divertidas, como si Sara estuviera ahí. Era lo más ridículo que habían visto en todo el día. No sabía que te gustaba este tipo de cosas, dijo Mónica sonriendo mientras se recostaba contra la estantería. ¿Estás segura de que estás en la sección correcta? Estoy bastante segura de que los libros de matemáticas básicas están por allá. Una de sus amigas ahogó una risa. Sara se obligó a quedarse quieta. Estoy en la sección correcta, dijo simplemente, manteniendo los ojos en el libro. Mónica se burló, inclinando la cabeza. ¿Por qué? ¿Realmente crees que vas a ser alguna especie de genio matemático ahora? ¿Solo porque Calloway te dejó garabatear en la pizarra una vez? Las palabras impactaron más de lo que deberían. Sara había pasado tanto tiempo siendo pasada por alto que esto, la atención repentina, incluso si era cruel, se sentía extraña, inquietante. Lo que sea, continuó Mónica antes de que Sara pudiera responder. Quiero decir, es un poco gracioso, ¿no? La chica que trabaja en el diner de Gus tratando de hacerse la lista. Sus amigas rieron nuevamente, sin siquiera tratar de ocultarlo esta vez. Sara exhaló lentamente, presionando sus dedos en el borde del libro para mantenerse firme. Había pasado años dejando que comentarios como este le resbalaran, años pretendiendo que las palabras no importaban, que las risitas y los susurros no la desgastaban. Pero ahora, no solo estaba estudiando para ella misma, estaba estudiando por el futuro que personas como Mónica pensaban que nunca podría tener. Sara cerró el libro, metiéndolo bajo su brazo mientras levantaba la vista, encontrándose con la mirada de Mónica por primera vez. Su expresión era inquebrantable, serena, firme, pero sus siguientes palabras cortaron el aire como una cuchilla. Gracioso, dijo, inclinando un poco la cabeza. Veremos quién se ríe cuando yo me vaya de este pueblo y tú sigas aquí. La sonrisa de Mónica vaciló. Sara no esperó una respuesta. Se dio la vuelta, caminando pastas ellos, sintiendo sus miradas en su espalda mientras se dirigía al escritorio de checkout. Tenía trabajo que hacer. Se giró por las calles tranquilas de Lincoln, con los puños apretados dentro de los bolsillos de su sudadera, los dedos cerrados alrededor del borde de su cuaderno desgastado. No sabían. Nunca lo sabrán. Las horas que pasaba estudiando por su cuenta, armando conocimiento en momentos robados entre turnos, entre agotamiento, entre el peso aplastante de ser pasada por alto. Como si ni siquiera valiera la pena intentarlo.
Cuando llegó a su apartamento, la rabia se había transformado en algo más frío, algo más firme. No se molestó en encender las luces. El suave resplandor de la farola afuera era suficiente mientras dejaba su mochila sobre la mesa de la cocina, abriendo su cuaderno. Las ecuaciones seguían frescas en su mente, todavía agudas a pesar de cómo habían tratado de humillarla. Y si pensaban que iba a rendirse, si creían que la dejaría derribarse y mantenerse abajo, no la conocían en absoluto. Trabajó hasta bien entrada la noche, los números desplegándose bajo su lápiz, el único idioma que había tenido sentido para ella. Y cuando caminó hacia la escuela a la mañana siguiente, el peso del agotamiento tirando de sus huesos, no tenía idea de que hoy era el día en que todo cambiaría. El doctor Nathan Ellis estaba sentado en la parte trasera del aula, con los brazos cruzados y una mirada aguda detrás de sus gafas de montura delgada. Había pasado la mañana moviéndose de sala en sala, observando y escuchando. Lincoln High era como cualquier otra escuela mal financiada que había visitado, un lugar donde el talento era muy a menudo ignorado, donde los niños que deberían haber estado brillando apenas tenían las herramientas para sobrevivir. Su trabajo no era solo encontrar estudiantes talentosos, era encontrar a aquellos a quienes nadie buscaba. El señor Calloway, de pie al frente del aula. El hombre estaba ocupado hablando de algo, su voz llevándose el tono inconfundible de un profesor que ya había decidido qué estudiantes importaban y cuáles no. Ellis había visto suficiente de estas aulas para saber exactamente quién era llamado y quién era pasado por alto. Su mirada se movió por las filas de estudiantes, posándose en una chica sentada hacia la parte trasera. Cabeza agachada, lápiz golpeando su cuaderno, ojeras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido. Luego levantó un poco la cabeza, y él lo vio. La forma en que sus ojos parpadearon hacia la pizarra antes que los de nadie más. No solo estaba prestando atención. Iba 2 pasos adelante. Ellis se enderezó ligeramente. Interesante. La voz del señor. Calloway se afiló, atrayendo su atención nuevamente. Sara. La chica al fondo se tensionó. Ellis observó cómo el señor Calloway se giraba, sonriendo levemente mientras le hacía gestos hacia la pizarra. Dado que pareces tan desconectada, ¿por qué no subes aquí y resuelves esto para nosotros? La ecuación que había escrito no estaba destinada a un desafío casual en el aula. Era una prueba, una trampa, y considerando la expresión arrogante en su rostro, Calloway quería que Sara se sintiera avergonzada mientras Ellis estaba allí. Ellis se apoyó contra la pared, observando mientras Sara empujaba su silla hacia atrás, levantándose lentamente. Bueno, pensó, con curiosidad despertándose. Veamos qué hace. Los dedos de Sara se cerraron en puños a los lados mientras obligaba a sus piernas a moverse. Cada paso hacia el frente del aula era deliberado y firme. El silencio en la sala era asfixiante, cargado de expectativa, diversión, duda. No necesitaba mirar para saber lo que pensaban sus compañeros. Lo había visto todo antes. Va a fracasar. ¿Por qué incluso intenta? Calloway finalmente la atrapó. Pero no estaba pensando en ellos. Estaba pensando en la ecuación. Se extendía a lo largo de la pizarra en tiza blanca nítida, no lineal. Múltiples variables, fracciones en capas. El tipo de problema que a Calloway le encantaba lanzar a los estudiantes solo para verlos inquietarse. No era imposible, pero estaba diseñado para hacerte dudar de ti mismo, antes incluso de comenzar. Tomó la tiza. Detrás de ella, Calloway cruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia atrás, su sonrisa ensanchándose. «Vamos, tómate tu tiempo», dijo, con un tono empapado de condescendencia. «Si es demasiado difícil, siempre puedes sentarte». Las palabras encendieron algo frío dentro de ella. Sara exhaló, ahogando los murmullos, las risitas, el peso de la diversión de Calloway presionando sobre ella. Había resuelto problemas más difíciles que este. En un armario de suministros, en la parte trasera de un diner, en trozos de papel de los que a nadie le importaba. Comenzó a escribir.
La primera traza de la tiza fue firme, deliberada. Descompuso la ecuación pieza por pieza, aislando variables, reorganizando términos, manteniendo sus movimientos precisos, eficientes y controlados. La clase había estado esperando vacilaciones, tropiezos, pruebas de que no pertenecía al frente de la sala, pero la vacilación nunca llegó. Las risas murmuradas murieron primero, luego los susurros. Después, la sonrisa de Calloway se movió. Sara lo sintió, el cambio, el momento exacto en que la diversión se convirtió en otra cosa, algo más pesado. Para cuando llegó a la respuesta final, el silencio era absoluto. Dejó la tiza y se giró, su mirada fijándose en la de Calloway, su expresión inquebrantable. «Eso debería ser correcto», dijo, con una voz firme y controlada. Calloway parpadeó, abriendo ligeramente la boca antes de cerrarla de nuevo. Se volvió hacia la pizarra, sus ojos escaneando su trabajo, moviéndose más rápido ahora, buscando un error, cualquier cosa que pudiera usar para derribarla de nuevo. Pero no había nada. Los números no mentían. Un murmullo bajo se extendió por la clase. Las cabezas se volvieron. Los estudiantes se susurraban entre sí, algunos incrédulos, otros asombrados. Un chico en la primera fila, Jason, se inclinó ligeramente, con el ceño fruncido. «Espera», dijo, mirando entre Sara y la pizarra. «Eso es realmente correcto». La cara de Calloway se tensó. «Bueno», murmuró alcanzando la borradora. «Suerte». La mandíbula de Sara se apretó. «No hay suerte en las matemáticas, señor», dijo, su voz más aguda ahora. «¿Es correcto o no lo es?», asintió hacia la pizarra. «Y eso», continuó, «es correcto». Algunos estudiantes soltaron pequeños gemidos, otros rieron entre dientes. Calloway se congeló por solo un segundo, antes de frotar la borradora contra la pizarra con más fuerza de la necesaria. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera dejar a un lado este momento, una nueva voz cortó la habitación. Eso fue más que correcto. La clase se giró. El doctor Nathan Ellis se adelantó con los brazos aún cruzados, su mirada aguda fija en Sara, inquebrantable. El aire en la sala pareció cambiar de nuevo, pero esta vez el peso no estaba sobre ella. Estaba sobre Calloway. El color se drenó ligeramente del rostro de Calloway. Sus labios se abrieron. Luego se cerraron de nuevo. Ellis se acercó. «Sorprendentemente, estoy más interesado en lo que acabo de ver que en cualquier plan de lecciones que estés manejando». Su mirada se volvió hacia Calloway por medio segundo, lo suficiente para dejar claro su punto. Sara permaneció en silencio, pero su agarre se apretó levemente en el borde de su suéter. Calloway's mouth twitched, trying to regain control of the situation. «Well, you see, Sarah's never really spoken up in class?» Ellis interrumpió inclinando levemente la cabeza. «¿No tenías idea?» Dejó que esas palabras flotaran por un momento, observando cómo la expresión de Calloway se transformaba en algo menos seguro. «Eso es porque nunca preguntaste». Calloway se crispó pero no dijo nada. Ellis se volvió hacia Sara. «¿Cómo te gustaría presentar un verdadero examen?», le preguntó, su voz medida, tranquila. «Uno que podría cambiar tu vida». Sara contuvo la respiración. La clase contuvo la suya. A Calloway le pareció que había tragado un limón. Sara se obligó a hablar a través de la incredulidad alojada en su garganta. «¿Un examen?», repitió insegura por primera vez desde que se acercó a esa pizarra. Ellis asintió. «Soy reclutador del Programa Nacional de Becas de Matemáticas. Buscamos genios no descubiertos. Estudiantes que tienen el potencial de cambiar el mundo, pero que no han tenido las oportunidades adecuadas». Hizo un gesto hacia la pizarra, o al menos donde la ecuación había estado antes de que Calloway la borrara. Eso no estaba destinado a estudiantes de secundaria. Era un problema de nivel universitario avanzado. «Y lo resolviste en minutos». Sara no podía respirar.
Había pasado años siendo invisible, años luchando solo por aprender. Y ahora, allí estaba este hombre, este extraño, ofreciéndole algo que ni siquiera se sentía real. Calloway no había terminado de luchar. Con todo respeto, doctor. Ellis, dijo entre dientes. No creo que esté lista para algo así. Ellis no parpadeó. Ella es exactamente el tipo de estudiante que estamos buscando, dijo, su voz calmada pero absoluta. Y si podrías o no ver su potencial es irrelevante. Sara no estaba segura si era emoción, miedo o algo más corriendo por sus venas. Ellis sacó una tarjeta de presentación elegante de su bolsillo y la colocó sobre su escritorio. De esas gruesas y caras, de las que no pertenecían a sus manos. Esta es mi información de contacto, dijo. Quiero que presentes un examen de ubicación la próxima semana. Si lo apruebas, serás elegible para una beca en una de las mejores universidades del país. La clase estalló. Una beca. Un futuro. Una puerta a la que nunca había considerado entrar se abrió de par en par. Los dedos de Sara se posaron sobre la tarjeta antes de recogerla. El peso de ella desconocido, surrealista. Calloway se aclaró la garganta. Sara, estoy seguro de que necesitarás tiempo para pensar. No, dijo Sara antes de que pudiera detenerse. Ellis levantó una ceja. Lo haré, dijo, apretando la tarjeta con más fuerza. Ellis sonrió ligeramente como si le gustara que no dudara. Calloway parecía querer desaparecer. La campana sonó, pero nadie se movió. Por primera vez en su vida, Sara no era invisible. Era innegable. La tarjeta permaneció sobre el escritorio de Sara mucho después de que sonó la campana final. Su superficie suave presionando contra sus dedos como una prueba de que esto era real. Las voces a su alrededor se habían desvanecido. Los estudiantes saliendo en un desenfoque de susurros, miradas robadas y murmullos suaves. Sabía lo que estaban pensando. Sarah Williams, la chica callada de la parte trasera de la clase, acaba de conseguir una oportunidad para algo más grande que todos ellos. El señor Calloway tampoco se había movido. Permaneció cerca de su escritorio con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, sus ojos pasando de ella a Dr. Ellis, como si intentara recuperar alguna pizca de control sobre una situación que se había descontrolado más allá de su alcance. ¿Entiendes?, dijo al fin, con una voz forzada, que este examen no es algo a lo que puedes simplemente acudir y esperar pasar. Los dedos de Sara se apretaron alrededor de la tarjeta. Lo sé, dijo, su voz firme. Los labios de Calloway se apretaron en una línea delgada. Parecía que quería decir más, quizá lanzar una última duda hacia ella. Un último recordatorio de que chicos como ella no pertenecían en lugares como ese. Pero el Dr. Ellis se adelantó, cortando su interrupción sin esfuerzo. Lo sabe, reiteró Ellis, pero esta vez había algo definitivo en la forma en que lo dijo. Se volvió hacia Sara, ignorando por completo a Calloway. Te enviaré los detalles, una semana. Prepárate. Sara asintió, guardando la tarjeta en su bolsillo, medio temerosa de que si la miraba demasiado tiempo, podría desaparecer. Salió del aula sin decir una palabra más. Para cuando llegó a casa, el peso de todo finalmente la golpeó. Colocó la tarjeta sobre la mesa de la cocina y la miró, con el corazón acelerado. Programa Nacional de Becas de Matemáticas. Había leído sobre él antes, una vez, en una vieja revista que encontró en la biblioteca. No simplemente repartían oportunidades, construían futuros. MIT, Stanford, Princeton. Nombres que siempre habían parecido pertenecer a otras personas. ¿Y ahora? Ahora estaba en sus manos. Pero la emoción fue algo efímero, rápidamente reemplazada por algo más pesado. Tenía una semana para demostrar que pertenecía. Una semana para prepararse para el examen más difícil de su vida. Sacó su cuaderno y se puso a trabajar. Los días se desdibujaron en un ciclo de agotadora cálculos y un enfoque implacable. Las mañanas eran para la escuela, donde mantenía la cabeza baja,
ahogándose en ecuaciones que de repente se sentían demasiado simples en comparación con lo que se avecinaba. Las tardes eran para el diner de Gus, donde robaba minutos entre clientes para garabatear notas en la parte de atrás de recibos, servilletas, lo que pudiera encontrar. Las noches, largas y brutales noches, eran para estudiar, sola en el tenue resplandor de la cocina, pasando páginas de viejos libros de texto prestados de la biblioteca, forzándose a través de conceptos muy por encima del currículo. Su madre notó. «Sara, apenas has dormido», dijo una noche, de pie en la puerta con los brazos cruzados. No sonaba enojada, solo preocupada. «Te has estado esforzando demasiado». Sara forzó una sonrisa, sus dedos apretando su lápiz. «Solo un problema más, mamá». Su madre suspiró pero no discutió. Ella entendía. Bajó las escaleras con un plato de manzanas y le sonrió en silencio como aliento. Nadie antes le había dado una oportunidad a Sara, y no estaba dispuesta a desperdiciarla. 3 meses después, el día del examen llegó demasiado rápido. Sara estaba de pie afuera del auditorio de Lincoln High, aferrándose a su mochila desgastada, con el pulso martillando contra sus costillas. La noticia se había difundido. Todos lo sabían. El pasillo estaba lleno, no solo de estudiantes, sino de profesores, incluso el director. Algunos curiosos, otros escépticos, algunos simplemente allí para ver si fallaba. Al frente, una única pizarra blanca esperaba, una ecuación inútilmente compleja ya escrita en ella. El señor Calloway estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, su expresión cuidadosamente neutral, pero la arrogancia en sus ojos era imposible de perder. «Esta ecuación ha desafiado a matemáticos durante años», anunció proyectando su voz a través del auditorio. «Incluso los estudiantes de posgrado tienen dificultades con ella, pero Sara aquí cree que es capaz». Sus labios se curvaron. «Solo un poco. Veamos si puede». Un silencio cayó sobre la sala. Sara avanzó, sosteniendo el marcador, estabilizando su respiración, estabilizándose a sí misma. Los números no eran solo números, eran piezas de un rompecabezas, y había pasado toda su vida armando piezas juntas. Comenzó a escribir. La sala observaba en silencio. La primera traza del marcador fue firme, calculada. Sara ignoró los murmullos, las miradas escépticas, el peso de la presencia de Calloway que se cernía detrás de ella. Nada de eso importaba. Solo los números importaban. Comenzó con los exponentes, aislando variables, desplazando componentes como piezas de un rompecabezas. Su escritura era nítida, deliberada, cada movimiento lleno de una confianza tranquila, que crecía más fuerte con cada segundo que pasaba. No estaba solo resolviendo la ecuación, estaba viendo a través de ella. Los patrones se desplegaban ante ella. La lógica encajando en su lugar como una cerradura, girando con la clave perfecta. Los murmullos en la multitud se desvanecieron. Uno a uno. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, su escepticismo cambiando a otra cosa. Jason, el chico de la primera fila, entrecerró los ojos en la pizarra, luego en sus propias notas, intentando seguir el ritmo. Una chica cerca del fondo le dio un codazo a su amiga, los ojos ampliándose a medida que la realización surgía. Incluso el director, que había estado observando con curiosidad moderada, se enderezó en su asiento. Para cuando Sara llegó al punto medio, el auditorio estaba en silencio. La sonrisa de Calloway se movía. La confianza en su postura, deshaciendo a medida que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Dio un ligero paso hacia adelante, con los brazos aún cruzados, los ojos saltando de Sara a los números en la pizarra, buscando vacilaciones, buscando un error, buscando cualquier razón para detener esto antes de que pudiera demostrarse verdadero. Pero la vacilación nunca llegó. Sara no se cuestionó. Siguió avanzando a través del problema, como si hubiera caminado por este camino 100 veces antes, y de alguna manera lo había hecho. No esta ecuación exacta, tal vez, pero este reto,
ser cuestionada, ser considerada insuficiente, hacerla sentir que no pertenecía. Terminó el paso final, subrayando su respuesta con un solo trazo. Luego, se dio la vuelta. Por un momento, nadie se movió. El Dr. Ellis desdobló los brazos, acercándose, su mirada aguda escaneando la pizarra, revisando su trabajo con la facilidad de alguien que ha pasado su vida haciendo esto. Sus labios se abrieron ligeramente, no en sorpresa, sino en otra cosa. Admiración, respeto. Absolutamente correcto, dijo, y aunque su voz era tranquila, cortó a través de la sala como un trueno. Una oleada de ruido estalló en la multitud. Alguien inhaló. Alguien susurró. No puede ser. Otro estudiante murmuró. Realmente lo hizo. Jason se levantó de su asiento, su voz incredulidad. Eso fue increíble. Sarah apenas los escuchó. Ella estaba mirando a Calloway. Su boca se abrió. Luego se cerró. No tenía nada. Ningún comentario mordaz. Ninguna observación despectiva. Ninguna excusa que pudiera borrar lo que acababa de suceder. Su agarre en la carpeta se apretó, sus nudillos volviéndose blancos. Sarah inclinó ligeramente la cabeza. ¿Suerte? Las palabras fueron suaves, pero el peso detrás de ellas era ensordecedor. Calloway inhaló bruscamente, como si fuera a hablar, pero el doctor. Ellis se volvió hacia él antes de que pudiera recuperarse. Creo que estabas diciendo algo sobre los estudiantes de posgrado luchando con esta ecuación, dijo Ellis, su voz educada, pero con una clara tensión. La mandíbula de Calloway se apretó, su mirada parpadeando hacia la pizarra de nuevo, como si esperara encontrar un error que no existía. El Dr. Ellis no esperó a una respuesta. Se volvió hacia Sarah. Necesitamos hablar después de esto, dijo, su tono convirtiéndose en algo más suave, casi empresarial. Tengo colegas en MIT, Harvard, Stanford, gente que estaría muy interesada en conocerte. La sala estalló. Sarah se quedó sin aliento. MIT, Harvard, Stanford. Los nombres se sentían extraños en su mente, como si pertenecieran a otra vida, a otro mundo. Un mundo donde no estaba colándose en sesiones de tutoría, donde no estaba luchando por el derecho a aprender, donde no estaba de pie en un aula que la preparaba para fallar. Pero no había fallado. Había ganado. Calloway parecía físicamente enfermo. El director ya estaba hablando con el doctor. Ellis en tono bajo, probablemente tratando de averiguar cómo su estudiante olvidada, subestimada, había demostrado que todos estaban equivocados frente a toda la escuela. Sarah lentamente desdobló sus dedos desde el marcador, el pulso aún acelerado, la realidad de lo que acababa de suceder hundiéndose en ella. Se volvió hacia los estudiantes que aún la miraban, aquellos que se habían reído tras sus manos, susurrado a sus espaldas, desestimándola antes de que supieran siquiera su nombre. Durante años había sido invisible, pero ya no. Recogió su mochila, guardando el marcador de nuevo en la bandeja. Mientras caminaba hacia la salida, Jason la alcanzó, todavía sonriendo como si hubiera visto a un mago realizar el mayor truco de todos los tiempos. Oye, Sarah, eso fue increíble. ¿Cómo diantres? Ella lo miró sin detenerse. Presta atención. Y con eso salió del auditorio. Las puertas se cerraron detrás de ella. Y en algún lugar, se había abierto una puerta hacia algo más grande. Los meses que siguieron fueron un borrón de momentos imposibles que se volvieron realidades. La carta oficial del Programa Nacional de Becas de Matemáticas llegó 2 semanas después del examen, impresa en papel grueso y caro, con su nombre grabado en letras en negrita. Beca completa. Colocación inmediata en un programa acelerado. Acceso a los mejores mentores del país. Por primera vez en su vida, el futuro no era solo algo de lo que soñaba en los rincones tranquilos de una biblioteca o garabateaba en la parte de atrás de los recibos del dinero. Estaba sucediendo. El día que dejó Lincoln High por última vez, los pasillos que antes la tragaron enteramente ahora se sentían demasiado pequeños.
El señor Calloway no dijo mucho, solo un corto asentimiento, su rostro inquebrantable, pero captó cómo su mirada se detenía en ella, cómo su agarre en la carpeta se apretaba mientras pasaba junto a él. Tal vez era arrepentimiento. Quizás era realización. Tal vez no importaba. Lo que importaba era la carta en su mochila, la que la llevaba muy más allá de las paredes de una escuela que nunca la había visto hasta que fue demasiado tarde. Un año después. Sarah estaba sentada en la amplia sala de estudios, con paredes de vidrio en MIT, mirando hacia abajo en un nuevo tipo de desafío. Los símbolos y variables se extendían por su pantalla, complejos, hermosos, exigentes. Estaba rodeada por algunas de las mentes más brillantes del mundo, estudiantes que habían sido criados para esto, preparados para ello, esperando estar aquí. Y sin embargo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado, descomponiendo el problema pieza por pieza, se dio cuenta de algo. No estaba rezagada. No estaba luchando por alcanzar a los demás. Pertenencia. Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Sigues haciendo que el resto de nosotros parezca lento, ¿eh?» Ella levantó la vista para ver a Jason, el mismo chico que una vez observó con asombro mientras resolvía esa ecuación imposible en Lincoln High. Solo que ahora no solo estaba observando, estaba sentado frente a ella, pasando sus propias notas, sonriendo como si aún no pudiera creer que ambos estuvieran aquí. «No te hago parecer lento», dijo sonriendo levemente. «Tú te encargas de eso solo». Jason se rió sacudiendo la cabeza. La misma Sarah. Y tal vez era. Pero tal vez no, porque la chica que solía estudiar en momentos robados, que solía ser desestimada, ignorada, borrada, ella se había ido. En su lugar estaba alguien que había luchado por su lugar en esta mesa, que se había negado a quedarse en los márgenes. Mientras volvía a su pantalla, las ecuaciones esperándola, sintió de nuevo esa certeza tranquila y constante. Podía resolver cualquier cosa, y no iba a detenerse. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.